bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Está en este momento con nosotros acá el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Estoy ansioso de terminar este programa. Vamos a hablar ahora cómo erradicar la ansiedad en realidad, pastor. Bueno, el foco es hacer un diagnóstico de qué es lo que nos está robando el descanso en Cristo. Y naturalmente todo esto son actitudes, ¿no es cierto? Raíces de maldad, raíces de amargura, porque el egoísmo tiene sus raíces, la ambición, la hipocresía, todo eso no solamente no nos deja dormir, sino que no nos permite descansar en Cristo. Por eso que el foco no es lo negativo, pero lo negativo es hacer resaltar lo positivo que es el Evangelio. ¿Para qué vino Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo quiere reproducir en nuestra vida interior? Fíjate que la ansiedad está relacionada con la angustia, con la aflicción, porque la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, fíjate, una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces es dañino para el ser humano. Y como tú decías, nosotros estamos tratando de ver que debemos descansar en Cristo. Ese es el tema central de todo el trimestre, descansar en Jesús. Y esto nos desvía de ese descanso, claro, de ese momento de paz, y nos desvía del propósito. San Juan 14 es un capítulo sumamente hermoso, y uno lo toma solamente en el sentido de que Jesús quiere que no nos turbemos, pero si uno mira el ambiente en que estaban viviendo los discípulos, es muy alentador lo que Jesús le dice, es muy puntual. Por ejemplo, leo el versículo 1 y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, lo que está diciendo Juan aquí, escribiendo Juan en realidad, es que Jesús le está transmitiendo a ellos una seguridad frente a lo que venía, porque ellos trataron de entender y se desesperaron. Tenían a un líder, tenían a un Jesús que les solucionaba todos los problemas, extraordinario líder, y él les dice: me voy a ir, me voy a dejar solo. Y ahí vino que lo que diríamos nosotros es ansiedad. ¿Qué vamos a hacer sin él? Sí. Bueno, por decirlo de una manera. Cuando Cristo habló de desórdenes mentales, básicamente habló de la ansiedad. Así como el tema del dinero también es muy recurrente en los labios de Cristo. Cristo habló más del dinero, el amor al dinero, que de la oración, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Y cuando hablamos de desórdenes, la ansiedad es número uno, ¿no? Y la ansiedad es distinto al temor, porque la ansiedad es un temor difuso que no tiene una causa específica. Estás ansioso, ¿no? Que algo te va a pasar. Y realmente la estadística dice que solamente el 7% de lo que uno piensa que le puede pasar realmente se cumple, ¿no? Un gran porcentaje nunca acontece, excepto en un lugar, en la cabeza de uno. Por eso que Jesús habló mucho de esto, ¿no? Ansiedad puede ser gatillada por varias cosas, ¿no es cierto? Jesús dice: yo voy a los cielos a preparar una casa, una morada para ustedes. Y ese es un factor de ansiedad hoy en día, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? ¿Tendré un techo donde vivir, etcétera? Hombre de las entretenciones, Groucho Marx, le aconsejaba, dice a su hijo, no, mira, hijo, la felicidad es tener una pequeña mansión, un pequeño yate y una pequeña fortuna, ¿ya? Naturalmente eso era medio irónico, ¿no es cierto? Pero todo pequeño, ¿te fijas? ¿No? Mansión pequeña, yate pequeño, fortuna pequeña. Entonces, mucha gente, digamos, sufre ansiedad precisamente por esos aspectos pragmáticos,
que son, digamos, instrumentales de la vida. Que el Señor sabe que tenemos necesidad de un techo, de vestimenta, y Él ha prometido proveerlas, pero Él dice, pero pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros invertimos las cosas, ponemos eso como el blanco principal, y no nos preocupamos de nuestra salud mental, y menos aún de nuestra salud espiritual, ¿no es cierto? Así que es un escasísimo, según la literatura especializada, es un pequeño porcentaje de nuestras ansiedades que realmente vale la pena preocuparse, y no con ansiedad, ¿no es cierto? Pero siempre aquí el punto de partida para superar la ansiedad es Jesús, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Entonces, cuando uno llega a esa confianza, porque habla de creer en Él allí en Juan 14, entonces esa es una invitación a vivir con expectativa, pero que están más allá de este mundo. Nuestra expectativa, nuestro verdadero hogar está más allá de este cielo que observamos. Incluso yo creo que Cristo baja al nivel de la problemática que ellos tenían en ese momento, pero lo que Él ha prometido es mucho más que esto. Incluso Filipenses 1:6 habla, dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esto es algo que se inicia, pero va a ir creciendo hasta perfeccionarse y entender con la sabiduría, la mentalidad, con la visión de la eternidad. Eso es muy distinto. Por ejemplo, cuando Cristo habló aquí, voy a preparar lugar para vosotros. Dice, la casa de mi Padre, muchas moradas hay, pero le voy a hacer una casita a ustedes. Estoy pensando cuando la Escritura dice que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al pensamiento del ser humano son las cosas que el ser humano va a recibir de Dios. Esto queda muy pequeño. Entonces, ¿por qué preocuparnos de estas cosas? ¿Por qué tener ansiedad desmedida, ¿no es cierto? Cuando Dios puede suplir todo lo que nos falta de acuerdo a su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios no es la voluntad nuestra. Yo recuerdo que una vez tú dijiste que Jesús en algún momento va a decir ya que se haga tu voluntad, en el caso de quienes están pidiendo algunas cosas, pero no es lo que realmente Dios quiere para sus hijos. Hay cosas mucho más sublimes, mucho más grandes. E incluso uno pensando en la situación que está pasando el mundo, nuestro país, Chile y otros países, hay una ansiedad que está corroyendo, ¿no es cierto?, que está minando, que está dejando las expectativas de vida de muchas personas. Yo creo que eso también incluso baja las defensas del organismo cuando estamos sufriendo de algo que, y yo digo, tengamos cuidado también con toda la información que nos llega por los WhatsApp y otras cosas, porque a veces son desmedidas, no tienen un asidero científico y nos ponen en un ambiente tan crítico, que llegó una cepa nueva. Yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas y tomarlas en la medida que corresponden. Pero Dios está llano a sacarnos de ese problema. Y por último, digo yo, que fuera muy trágico si la enfermedad nos lleva al descanso, el que es lo que ha prometido. Y eso también tenemos que verlo con mucha tranquilidad, que Dios ha prometido también descanso, tranquilidad y una resurrección. Bueno, nos preguntamos, ¿qué nos pide Dios que hagamos nosotros entonces en este contexto? Y yo respondería, Raúl, con un texto de Jeremías, capítulo 3, el verso 22. Esto es lo que el Señor espera de mí y lo que el Señor puede hacer por mí. Dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Creo que ese es el mensaje para este día y para que usted descanse en el Señor. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.